Dios bendiga en este día. Estamos en nuestro discipulado bíblico en casa. Dios bendiga a todos los que están en sintonía en este día. Pues hoy continuamos con nuestro estudio en el libro de Mateo. Estaremos meditando en el capítulo 12 del versículo 38 hasta el 42. En este día, la generación perversa demanda una señal. Pues antes de entrar a nuestro tema, vamos a ver dos cosas. ¿Quién fue Jesús y quién fue Nínive? Antes vamos a ver qué fue Nínive. Vamos a ver. Pues nos dice la historia que Nínive fue una ciudad fundada por Nimrod, bisnieto de Noé, descendiente de Cam. Fue una importante ciudad, o sea, fue la capital de Asiria en los tiempos de Jonás, ubicada a la orilla del río Tigris, al sureste de Aram. Jonás describe a Nínive como una ciudad grande de 3 días de recorrido. Cuando Jonás predicaba, Nínive era una gran metrópoli donde habitaban más de 120,000 personas. Esto lo encontramos en Jonás 4:11. Jonás, su predicación se basaba en que desde el día que él predicaba, en 40 días Nínive sería destruida por Dios. Eso está en Jonás 3:4. Se pueden estudiar el libro de Jonás, como tenemos poco tiempo, pues aquí el mensaje central de Jonás era para que Nínive se arrepintiera, porque en 40 días el Señor lo destruiría si no se arrepentían por sus grandes pecados. Pues aquí Dios le da una advertencia a Nínive. Y todos saben que Nínive, ante la predicación, ante lo que Dios le habló, se arrepintió. Pues ahora vamos a ver quién nos habla. Vamos a tratar solamente algunos conceptos, porque ustedes saben que la Biblia habla mucho de Jesús. Vamos a ver, antes de ver quién era Jesús, qué nos dice el Salmo 92 acerca de Dios. Pues el Salmo 92 nos dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Pues aquí nos habla de lo eterno que es Dios. O sea, Dios no tiene principio ni tiene fin. Algo que es importante, Dios es eterno, pero también Dios se nos revela como el Dios todopoderoso. Esto está en Génesis 17:1. Dios se revela a Abraham y le dice, vamos a leerlo textualmente, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pues aquí el Señor nos habla de que Él es poderoso. En el Salmo 90 nos habla de que Él no tiene principio ni fin. Pues seguimos viendo quién fue Jesús. Jesús es la imagen de Dios invisible. Esto está en Colosenses
1:15. Vamos a leer. Pues Colosenses 1:15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. También la Biblia nos dice en Juan, vamos a ver el único Hijo de Dios. O sea, la Biblia nos dice que Jesús es el único Hijo de Dios. Vamos a ver en Juan 3:16 y Mateo 3, del 16 al 17. Jesús, el único Hijo de Dios. Pues Juan 3:16 nos dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pues vamos a ver lo que nos dice Mateo 3, del 16 al 17, aquí cuando Jesús fue bautizado. Dice desde el 16, Mateo 3, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pues aquí Dios dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús también nos habla en Apocalipsis que Él es el principio y el fin. Donde Él habla que Él es el alfa y el omega. Vamos a Apocalipsis 1:8. Pues aquí en Apocalipsis 1:8 dice la palabra: yo soy el alfa y la omega, hablando Jesús. Aquí dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús también nos habló que Él descendió para hacer la voluntad de Dios. Vamos a verlo en el libro de Juan 6:38, lo que nos dice. Pues aquí en Juan 6:38 el Señor nos dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí Jesucristo habla de que Él descendió del cielo, pero no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, que era Dios. Y dice el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí el Señor habla de que el que lo ve a Él, el que lo acepta a Él y cree en Él, tiene la vida eterna. Y dice que si cree en Él y lo acepta en su corazón, en este versículo, dice que tendrá la vida eterna y que Jesús lo resucitará en el día postrero. Vamos a ver también en este capítulo 6 de Juan, en el 50, el versículo, donde el Señor dice: este es el pan que descendió del cielo, hablando de Él, para que el que de Él come no muera. Aquí habla que el que come, el que está en el Señor Jesús, no morirá. Él se refiere aquí como que Él es el pan, dice. Pues Él refiriéndose aquí que Él es el pan, dice el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré
por la vida del mundo. Aquí hablando de su muerte, o sea que Él dio su carne, Él murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que come de esa carne, de ese sacrificio de Él, pues dice acá, la cual yo daré por la vida del mundo. Todo el que acepta a Jesucristo, dice acá, que no morirá, vivirá para siempre. También recuerden que el Señor habló en el otro versículo que leímos, que tendrá vida eterna, gloria al Señor, porque dice Él que Él descendió del cielo para dar su vida en sacrificio por ti, por mí. Así que si tú aceptas al Señor, tú tendrás vida eterna. El Señor te resucitará en el día postrero. Esta es una de la promesa más grande que el Señor nos ha dado, que el que está en Cristo tendrá vida eterna y será resucitado por Él. Por eso esta confianza que tenemos, aquellos, si tú en este día pues no has aceptado a Jesús, ven a Jesús porque Él te resucitará. Tú morirás en carne, pero no morirás, sino que serás resucitado por Él en el día postrero. Porque vendrá un día donde el Señor ajustará cuenta y los que están inscritos en el libro de la vida vendrán a vida eterna. ¿Y quiénes son los que estarán en ese libro? Los que se han arrepentido de corazón, siguieron la voluntad del Padre, siguieron a Jesús. Esto, aunque en carne mueran, serán resucitados por Jesús. Y aquellos que se mantienen firmes, que se santifican, cada día dice la palabra que no pasarán por el juicio que vendrá sobre esta tierra, porque vendrá realmente una tribulación. Jesús habló que vendrá tribulación sobre esta tierra y va a haber un grupo que el Señor va a levantar. El Señor va a venir, por eso el Espíritu Santo está aquí en esta tierra. Cuando los juicios de Dios en la gran tribulación sean desatados, el Espíritu Santo levantará a un pueblo santo, a un pueblo que sea apartado para Dios. Esa es una promesa que está en la Biblia. Así que el que está en Cristo, que ha confesado al Señor, tiene que vivir una vida santa, porque dice la palabra del Señor que los que vivan en santidad, vendrá Jesús en el aire y se lo llevará, y quien lo cargará será el Espíritu Santo de Dios, quien levantará a Jesús, su pueblo santo, ese pueblo que se ha apartado para Dios. Esa es la promesa. Habrá un pueblo que no pasará por la gran tribulación, porque el Señor vendrá antes y su Espíritu Santo permanece aquí hasta que ese pueblo se ha levantado. Cuando el pueblo de Dios santificado se ha levantado, el Espíritu Santo de Dios se irá con él. Pues quisiera seguir hablando de quién es Jesús, pero vámonos al tema de hoy. La generación perversa demanda señal. Estaremos aquí en el capítulo 12 del versículo 38 hasta el 42. Dice acá: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal,
pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Por qué? La señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pues recuerden, le voy a hacer un paréntesis aquí, que Jonás fue mandado a predicar a Nínive y no quiso ir. Y realmente cuando se fue escapado en un barco, Jonás, los tripulantes del barco se dieron cuenta que por la desobediencia de Jonás el barco se hundía, y ellos lo que hicieron fue que tiraron a Jonás para que cesara la prueba dentro del barco. Entonces Jonás fue echado al mar, y dice aquí que Jonás, o sea, dice la escritura que Jonás permaneció en el vientre de un pez y que de ahí oró a Dios y Dios lo libertó para que siguiera la voluntad que Dios lo que Dios le había dado a él, que era predicarle a Nínive. Pues seguimos aquí en el 40, donde el versículo 40 del versículo 12, donde el Señor aquí, pues seguimos en el 40, donde el Señor dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Pues como vemos, aquí el Señor le habla a la generación perversa que él estaba predicando en este tiempo, que le hablaba de que le diera una señal. Y él le dijo, no se le dará señal, sino la señal de Jonás. O sea, la señal que este mundo que él predicaba iban a tener era que Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario, y como Jonás iba a durar 3 días en el seno de la tierra. Por esto aquí dice el Señor, dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta nación, contra esta generación. Y también la reina del sur se levantará en juicio. ¿Por qué? Porque la reina del sur, ella, he aquí que vino de lejos para ver la gran sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Y realmente aquí dice que también en el 40, en el versículo, que cuando Jonás, o sea, nos hace entender que los hijos de Nínive, cuando Jonás le predicó, ellos se levantaron y oraron a Dios y se humillaron delante de Dios y pidieron a Dios que lo perdonara. Ellos se arrepintieron. Pero esta generación que Jesucristo le predicaba, aún viendo que era Jesús, como ya le había hablado antes, el poder que era Jesucristo. ¿Quién era Jesús? Jesús fue el Hijo de Dios. Jesús fue Dios encarnado. Jesús vino a esta tierra y dice la palabra del Señor que ellos no se arrepintieron aún viendo las señales
Entonces ellos aquí le decían al Señor que le diera una señal. El Señor le dijo, la señal que tendrán por no haberse arrepentido es la señal que Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario y que iba a ser resucitado al tercer día. Gloria al Señor. Por eso dice la palabra del Señor que ellos no se arrepintieron, que iban a ser juzgados en el día del juicio. Ellos verán que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio, en juicio en contra esta. Pues el Señor le dice que los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación, pues vieron al Mesías, al Hijo de Dios, hacer señales, prodigios, y aún no se arrepintieron y seguían pidiendo señal. Entonces el Señor dice que la señal que Él le daría era la señal de Jonás, que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Gloria al Señor. Por eso es tan importante saber que Jesucristo vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea sea salvo por Él y tenga la vida eterna. Tú tienes en este día, tú que me estás escuchando, tienes la oportunidad de venir a Jesucristo para ser librado del juicio venidero sobre esta tierra, porque vendrá un juicio, al final Dios se levantará y habrá un juicio, y dice que los que no se arrepintieron vendrán a juicio eterno. Serán condenados como Satanás y sus ángeles. Gloria al Señor. Por eso tú tienes la oportunidad. Y dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que hay un fuego, que hay un infierno preparado para los que no se arrepienten en esta tierra. Tú hasta antes de tu muerte, tú tienes la oportunidad de arrepentirte como hicieron los de Nínive. Se arrepintieron ante la predicación de Jonás. ¿Y cuántas personas el Señor no nos manda a predicarte en este tiempo para que tú te arrepientas? Y tú dices, no, eso es mentira. Pero realmente Dios te está dando la oportunidad en este día de que te arrepientas. Si tú estás en tu hogar, estás en una clínica, donde quiera que esté, en una cárcel, tú puedes en este día decir, Señor Jesús, mira mi pecado, yo me arrepiento de mi pecado, entra a mi corazón y quiero vivir una vida nueva obedeciendo la palabra del Señor que está en la Biblia. Si tú haces esta oración, yo estoy segura que el Señor entrará a tu corazón y el Espíritu de Dios empezará a guiarte y tú vas a ser transformada, porque yo lo hice así y he sido transformada. Cada día voy siendo transformada por el Espíritu para estar preparada cuando Cristo venga. Yo quiero que también tú seas preparado para la venida del Señor. Dios te bendiga. Nos vemos en otra entrega más de nuestro discipulado bíblico en casa.